Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. Si le puedes cantar, dile. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. Y la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y quiero llenar su trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero adorar y tu trono de alabanza. Quiero adorar postrado en adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad, dile, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, sí, grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Grande tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Paz de Cristo, hermanos. Esta es la clase que vamos a dar para esta semana. Quiero hablarles un poquito de la temporada en la que estamos viviendo. Amén. Quiero hablarles un poquito de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Porque es importante que entendamos el sacrificio que hizo en la cruz y el cual, ¿por qué soy cristiano? Amén. ¿Por qué somos cristianos? Quiero que abramos nuestras Biblias ahí en sus hogares. En el libro de Filipenses 2, del 5 al 8, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Amén. Cuando Satanás se da cuenta que Dios
que que Dios iba a convertir en carne, que se iba a convertir en el Señor Jesucristo, Él empieza la batalla en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza una batalla duro. Entonces el blanco de Satanás era nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya sabía que Él iba a pelear, no iba a pelearle como Dios, Él iba a pelear como hombre a fin de vencer la muerte. Amén, para que todos y cada uno de nosotros nos demos cuenta que la muerte no tiene poder en nosotros a través de Cristo. Amén, y el diablo estaba esperando que el Señor lo enfrentara como hombre. Amén, así que vamos a poner nuestros ojos en Jesús. Amén, vamos a poner nuestra mirada en Dios. Todo el tiempo vamos a estar poniendo nuestra mirada en Dios y no en la situación que estamos pasando. Acuérdense que el Señor Jesucristo venció en la cruz. Amén. Quiero que abran sus Biblias en el libro de los Hebreos 12:2, por favor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Jesús, el que hizo crecer la fe en un pueblo que era idólatra. En el tiempo de que el Señor Jesucristo se hizo hombre, vivía el mundo una etapa de idolatría, el cual era que cada uno creía en lo que quería creer. Había demasiadas religiones, había demasiada palabra, pero distorsionada. Cuando el Señor tomó la decisión de hacerse hombre, Él toma la decisión de hacerse hombre porque Él no quería rivales en la iglesia. Él no quería rivales en su casa. Él se dio cuenta que cada quien hablaba de lo que quería. Y en estos tiempos está pasando lo mismo, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo. Puesto los ojos en Jesús, el cual se dio a sí mismo tomando forma de hombre. Amén. Dios tomó forma de hombre para demostrarnos a nosotros que sí se puede vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Puesto los ojos en Cristo. No vean las situaciones. Dios fue avergonzado. Escuche bien, Dios fue avergonzado por usted y por mí, a fin de Él enseñarnos a nosotros que en Cristo Jesús vamos a tener victoria. Amén. Seguramente, hermano, que todos los que miraban, todos los que vieron aquel espectáculo, cuando Jesús estaba en la cruz, seguramente todos los que conocían a Jesús podían decir: tenemos que tener cuidado con el de a medias. Amén. Ellos conocían el poder que Jesús tenía, ellos conocían los milagros, y todos aquellos que anduvieron con el Señor Jesucristo seguramente decían entre ellos mismos: tienen que tener cuidado con el que está a medias, porque en cualquier momento puede cambiar la situación. En cualquier momento el Señor Jesús podía haber cambiado todo a su favor. Podía pasar cualquier cosa en esos momentos, pero el Señor Jesucristo decidió elegir a pelear como hombre a fin de vencer la muerte, porque ese era el destino. Amén, vencer la muerte para que nosotros podamos vencer también la muerte, que podamos tener confianza en que Jesús venció a la muerte. Amén. Toda la gente decía: si ese es el Dios vivo, ¿por qué lo detienen solamente 3 clavos? Amén. Hermanos, en la cruz solamente al Dios vivo, al Dios poderoso, solamente lo estaban deteniendo 3 clavos. Ese es al Dios que le servimos. Amén. Un Dios que pudo haber hecho muchas cosas. Amén. Él le dijo un día a Pedro: yo tengo legiones de ángeles para que lo defiendan. Pero Él decidió enfrentar a Satanás como hombre, a fin de que nosotros aprendamos que también nosotros podemos vencer. Paz de Cristo, hermanos. Sus discípulos decían: a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor no era Él, porque había confusión en cada uno de ellos. Por eso es que en estos días que se celebran los días santos, muchos de ellos se fueron, muchos de ellos se escondieron, porque hubo confusión en las mentes de cada uno. Y nosotros tenemos que entender, y no podemos dejar que el enemigo nos confunda en estos días. Amén. Estamos celebrando, hermanos, vamos a celebrar la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Así que cada uno de nosotros tenemos que entender que el Señor decidió enfrentar a Satanás como hombre para mostrarnos a nosotros que sí se puede vencer al mundo. Amén, que sí se puede vencer al mundo.
Porque Jesús tenía un propósito, y el propósito es de que cada uno de nosotros aprendiéramos a vencer la muerte, puesto los ojos en Cristo Jesús, porque es el autor y consumidor, amén. Él es el que hizo, Él es el que hace, y Él es el que nos va a dar la victoria en cada una de las cosas que estamos pasando. En días como estos, hace más de 2000 años, hubo burlas, hubo risas y carcajadas en contra del Dios que nosotros servimos. Por eso tenemos que tener fe, porque Él venció a la muerte. Puestos los ojos en Cristo Jesús, puestos los ojos en Cristo Jesús. Quiero que abran sus Biblias en 2 de Pedro 1:18, por favor. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Escuche bien la confusión que había en Pedro. Es uno de los discípulos, la confusión, porque ellos estaban pensando qué es lo que pasó. Y ellos atestiguaban y decían, nosotros oímos la voz. Yo escuché la voz del cielo. Ellos escucharon, ellos fueron testigos vivientes de lo que estaba pasando. Ellos sabían que Jesucristo era Dios. Ellos habían escuchado la voz desde el cielo, pero aún así estaban confundidos. Y es lo que nos puede pasar en estos tiempos. Acuérdense que el enemigo está tratando de robarnos la bendición. Acuérdense que el enemigo está tratando de robar lo que Jesucristo vino a hacer. Que no quede en vano, hermanos, todas esas vergüenzas. Todo eso que pasó al Señor en la cruz, que no quede vano, hermanos. Tenemos que acordarnos que Jesucristo venció a la muerte. El Señor Jesucristo se resistió a usar su poder en la cruz para que usted y yo aprendiéramos a que podemos ganar la batalla. Amén. Para que nosotros aprendiéramos que nosotros sí podemos vencer. Amén. El Señor Jesucristo se resistió a usar su poder. ¿Sabe cuál fue el milagro más grande del Señor Jesucristo en la cruz? El milagro más grande en la cruz fue que no hubo milagros. El Señor no usó su poder. Él no usó su poder para vencer en la cruz. Él se enfrentó a todo aquello como hombre. Jesús venció a todos los escribas, a todos los sacerdotes, a todos los religiosos que habían llenado su hogar, solamente con debilidad y amor. El Señor Jesucristo, hace más de 2000 años, por estos días, Él venció a todos los religiosos, a todos los sacerdotes y a todos aquellos que se pusieron en contra de Cristo Jesús. Para concluir, hermano, este estudio, quiero que abran su Biblia, hermano, para que usted no le quede duda de lo que pasó. En el libro de Colosenses 2:15, por favor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Jesús venció a la muerte. Y usted y yo podemos vencer al enemigo de nuestras almas en estos días. Yo sé que hay confusión en el mundo, igual que en aquellos tiempos. Seguramente muchos de los cristianos están pensando, ¿por qué Dios no hace nada? Hermanos, el Señor venció en la cruz. Él tenía todo el poder de bajar en la cruz. Él tenía todo el poder para que las cosas cambiaran en ese momento. Y Él solamente lo detenían 3 clavos. Nada más lo detuvieron 3 clavos. Él estaba fijo a su mente en salvarnos a cada uno de nosotros. Hermanos, que no quite la mirada de Cristo Jesús. En estos días que están peligrosos, en estos días que nos sentimos confundidos, no quite la mirada de Cristo Jesús, porque Él fue el que venció la muerte. Él fue el que venció la muerte en la cruz, y solamente 3 clavos lo detenía, siendo un Dios tan grande y tan poderoso. Tenemos que ser cristianos con hambre de Cristo para poder vencer en estos días, hermanos. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los guarde donde quiera que estén. Tomen precauciones, hermanos. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Tenemos que vencer a través de Cristo Jesús, tomando precauciones por nuestros hogares. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias.